Eh, Hola, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Bienvenidas y bienvenidos a la primer plática del ciclo de charlas que estamos organizando desde la revista Pares. Eh, bueno, este es un ciclo de charlas que busca difundir las investigaciones de quienes colaboramos en la revista, así como de quienes contribuyen de distintas formas con sus investigaciones en esta revista. Y pues la idea es un poco abrir un espacio de intercambio de ideas y de diálogo para que justamente se sigan produciendo estas investigaciones y dándose a conocer. Un poco, bueno, la revista Pares es una revista que apenas empieza y es una revista de ciencias sociales y tiene como objetivo ser un espacio de acceso abierto y gratuito para poder conocer y publicar trabajos de distintas áreas de ciencias sociales, desde ciencias políticas, historia, filosofía, geografía, ¿no? Bueno, sociología, filosofía. Entonces, pues la idea un poco es que esta revista, que es semestral, pueda ser un espacio para que personas, investigadoras, investigadores, estudiantes de grado, de posgrado, docentes, puedan presentar sus trabajos, ya sea adelantos de investigaciones, de sus tesis, de reseñas, traducciones, artículos, y que, bueno, se puedan publicar. Es una revista que tiene la convocatoria abierta todo el año y es semestralmente publicada, entonces, bueno, están invitados e invitadas a enviar cuando quieran alguno de sus trabajos. Bueno, con esto comenzamos el ciclo de charlas, que bueno, la idea es abrir este espacio de diálogo, aunque sea en la virtualidad en este momento. Y en la descripción y en los comentarios de este video van a poder ver un formulario para anotar su asistencia y que así puedan recibir un certificado pues de asistencia a estas charlas. Esta charla va a estar posteriormente en el canal de YouTube de la revista Pares, que igual pueden seguir en las redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Y bueno, las y los invitamos a seguir la revista. En esta primera sesión vamos a escuchar a Paul Campoverde Tello, que bueno, forma parte de la revista como codirector, y con la charla Metáforas de la comunidad y ecosistema de páramos en los Andes ecuatorianos. Bueno, antes de que empiece Paul con la charla, me gustaría un poco presentarlo para que lo conozcan y conozcan su trabajo. Igual si están interesadas o interesados, pueden contactarlo a través de las redes de la revista. Y bueno, Paul es abogado por la Universidad Católica de Cuenca en Ecuador y doctorando en filosofía con filiación en el Centro de Estudios del Siglo XX del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur en Argentina. Sus investigaciones se centran en los nexos entre la filosofía política y la cosmovisión de los pueblos indígenas andinos y amazónicos, y su objetivo es exponer los conceptos relacionados con los derechos colectivos, la participación, educación, ambiente y resistencia de las comunidades, transmitidos mediante los relatos ancestrales y el uso de metáforas y analogías. Colabora en organizaciones no gubernamentales y en organizaciones gubernamentales en Ecuador en la planificación y ejecución de proyectos de vinculación, investigación y divulgaciones en el ámbito de saberes ancestrales y patrimonio cultural y natural en comunidades locales en los Andes y en la Amazonia. Como podrán ver también a partir de la descripción de Paul, un poco la revista también busca ser un espacio de encuentro en América Latina en distintas universidades, con distintas investigadoras, investigadores, estudiantes, eso, de distintos lugares de Latinoamérica. Y pues bueno, muchas gracias a todas y todos que están viendo la transmisión, y recuerden también que si quieren hacer algún comentario o pregunta pueden escribirlo y nosotras vamos a estar al tanto de estas preguntas para que al finalizar la charla
las pueda escuchar Paul y iniciar un pequeño momento de réplica y plática. Y pues bueno, ahora sí, Paul, si quieres tomar la palabra. ¿Qué tal? Un abrazo a todos quienes nos están viendo a través de la señal de Facebook Live y a través de la señal de la reunión de Meet en la que nos encontramos. Es algo increíble para mí pasar este momento porque no solamente que la revista es el lugar donde nosotros estamos creando para concretar algunos de los eventos importantes para la difusión de nuestro grupo, sino además para la concurrencia de investigadores de toda Latinoamérica, de gente con la que nosotros hemos podido tener contacto y con gente que vamos creando lazos todos los días. Entonces hay un cierto ambiente ya de familiaridad entre nosotros y eso es algo que me llena bastante en este momento. Y les mando un abrazo también a quienes no nos conocemos y estamos conectados a través de la señal. Yo concretamente en este momento voy a poder realizar un acercamiento más que de investigación como de divulgación del proyecto de investigación que he venido desarrollando conjuntamente con algunos investigadores de acá del Ecuador, en los Andes y en la Amazonía, en donde he estado haciendo estancias en este momento específico en los Andes y anteriormente en la Amazonía, concretamente con pueblos indígenas a través no solamente de investigación y vinculación, sino también a través de trabajo de activismo con las comunidades originarias y comunidades indígenas que están en estos dos lugares del globo. Si bien yo voy a hablar sobre este tema de investigación, también tengo que hacer algunas ciertas presiones frente a que como si bien es una charla, vamos a poder tener ciertos tipos de, de concretud en los temas para poder no irme desplayando y que las ideas no vayan yéndose para todos lados. Entonces, yo en principio lo que voy a hacer es revisar el tema del pensamiento indígena y la cosmovisión indígena, filosofía, en los pueblos nuestroamericanos de nuestra América y concretamente después los de los pueblos andinos para centrarnos concreto, luego ya no solamente en las metáforas, sino también en las analogías sobre la comunidad en una comunidad específica. Algo que con el tiempo me he ido dando cuenta es que se debe abandonar la perspectiva que tenía en principio de encontrar una cosmovisión de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Voy a usar estos conceptos como análogos en este momento, como sinónimos. General de nuestra América, después ya me fui dando cuenta ya con más experiencia que estos pensamientos son más locales, son comunitarios y se concretan en cada comunidad. Y el concepto político más importante que tienen estas comunidades, político y jurídico, es la comunidad. Entonces, podemos partir si bien podemos partir desde algo más general de los pueblos, del pensamiento de los pueblos y de la historia, de la irrupción de la filosofía occidental en nuestra América, vamos a concretarnos ya al final en las metáforas y analogías que se utilizan en una comunidad específica de los Andes como un ejemplo de cómo se transmiten y cómo se crean los elementos del concepto de comunidad. En principio eso, y segundo, como metodología para construir el concepto de comunidad voy a hacer una metodología de Eduardo Debes en el que me permite hacer una teoría de conjunto sobre el concepto de comunidad como entidad eidética y vamos a ir sacando los elementos eidéticos de esta identidad para ir acercándonos al concepto de comunidad de esta comunidad quichua, concretamente en los Andes. En nuestro mundo globalizado, el pensamiento occidental ha marcado gran influencia en la mayoría del territorio de este mundo. Se ha desembocado una concepción lineal de los fenómenos sociales y es así como se viene investigando y cómo se desarrolla siempre en las investigaciones de las universidades y de las revistas y de los artículos científicos. Sin embargo, esto invade pensamientos locales y comunitarios que no han tenido la misma fuerza globalizante. Es una forma de resistirse la que tienen las comunidades al poder marcar la diferencia entre su forma de ver el mundo más bien local y comunitario frente al modo de ver el mundo del mundo globalizado.
Los pueblos indígenas han desarrollado este pensamiento también, integrando filosofía occidental y cosmovisión indígena, pues la concurrencia entre estas dos presiones del pensamiento ha generado una modificación en la cosmovisión andina, que luego vamos a ir tocando más concretamente, y que se va a notar en la forma de entender el mundo, de entender la vida y la relación con las otras personas y las otras comunidades, ¿no? Pero la visión más concreta es la defensa del territorio. La defensa del territorio es básicamente la bandera que levanta la cosmovisión originaria, la visión de los pueblos originarios, pero que está fundada en el concepto de vida, en el concepto de vida en comunidad. Para estas comunidades del territorio no constituye una propiedad, sino un lugar donde se nace y se desarrolla la vida, en su diversidad de características, de modos de proceder, de conductas, de formas sociales de conducirse, y por esta razón defender el territorio constituye defender la vida, donde se produce la vida y donde se produce el pensamiento sobre la vida. Con esto me propongo además abordar un origen del pensamiento, del nexo de estos dos pensamientos, ¿no? De la filosofía occidental y de la cosmovisión indígena. Si nosotros nos centramos más concretamente a revisar las cosmovisiones de los pueblos nuestroamericanos, podemos notar una naturaleza, identidad y una experiencia humana vistos desde una cadena cultural de un grupo de espacio-territorio, ¿no? Esa es la relación, espacio-territorio. En base a esto, los pueblos indígenas mantienen una relación con la tierra en una dimensión mítico-simbólica, es decir, algunos lugares del territorio empiezan a tener por sus símbolos una importancia política y religiosa en la comunidad. Entonces, los conceptos no son o solamente políticos, o solamente jurídicos, o solamente religiosos, sino que más bien tienen todas estas dimensiones. Es una imagen cíclica que supera lo lineal y que está totalmente conectada con su forma de ver el tiempo, sobre todo, por ejemplo, con el ciclo de las cosechas, y el ciclo de las cosechas conectado con la alimentación, conectado con el ciclo de la lluvia, conectado con el espacio, el territorio donde se desarrolla esa vida que depende de todos esos ciclos, y por lo tanto la vida se transforma en cíclica, ¿no? Por la forma de ver la vida más bien, se transforma en cíclica. Estos pueblos, los pueblos nuestroamericanos, me baso en esta relación de tierra alternativa, es un pensamiento alternativo a la crisis ecológica que vive en un contexto ya más global, ¿no? El concreto, la lógica que se mantiene el pensamiento indígena está discernida hacia la moderación, hacia el equilibrio de lo colectivo, como una alternativa, un modelo más acumulativista, individualista, que puede ser, sobre todo en la primera etapa de la conquista española y de los demás pueblos latinoamericanos. El pensamiento indígena ha sido considerado además como una categoría filosófica desde 1966 con una publicación de León Portilla sobre el pensamiento náhuatl. La existencia de esta filosofía y de los filósofos náhuatl se ha registrado a través de la historia, inicialmente con cronistas del siglo XVI y siglo XV y XVI, según León Portilla, y muchos de estos registros en idioma original. Lo mismo pasa con las comunidades andinas que han generado pensamiento a través de siglos de tradición oral. Es el caso de comunidades específicas como la comunidad quichua Sicalipto en el Ecuador, donde una sumac mamacuna llamada Mama Pitu transmite estos valores comunitarios en dimensiones político-ambientales, jurídico-económicas, ¿no? Conceptos que engloban todas estas dimensiones mediante metáforas narrativas para niños y niñas de la comunidad, es decir, para la enseñanza de la comunidad. En el caso náhuatl, se construyó la búsqueda de su filosofía desde la literatura lírica de estas comunidades. Se observa en sus escritos la preocupación por la cosmovisión mítico y religiosa y la inquietud sobre los problemas de origen, del ser, del destino del mundo y del ser humano. Es decir, hay búsquedas filosóficas que son idénticas entre la cosmovisión indígena sobre la filosofía, ya concretamente de estos pueblos originarios, y con la filosofía occidental. En ambos ejemplos, los conceptos, me refiero al náhuatl y a la comunidad de Sicalipto, quichua, en ambos ejemplos, los conceptos están transmitidos mediante metáforas y analogías. Si bien esto no significa que la conciencia de los objetos formales de la filosofía están en estas comunidades, sí han recorrido un camino hacia el saber filosófico conceptual y parecido a la filosofía occidental. Como desde los inicios de la filosofía, ¿no? Estos conceptos y valores eran dominados por constructores poéticos y las metáforas, lo mismo pasa
con las comunidades originarias, que el valor filosófico se encuentra en la transmisión de estos principios, que resulta ser más sencillo, más fácil, desde las metáforas y desde las analogías. Entonces tenemos lógicas prehispánicas que se debilitan con la aparición de fenómenos propios de la irrupción de Occidente en nuestro continente, sobre todo en la conquista y en la colonia, en esa primera etapa. Es cuando Europa irrumpe en el territorio y la lógica que traen sobre el territorio cambia radicalmente, viéndose afectado la dimensión sagrada y espiritual, este mítico simbólico, se ve afectado con esta nueva forma de ver el mundo y crea una forma, un pensamiento distinto de ahí en adelante. Sobre todo, más que la filosofía occidental, es la religión occidental la que crea cambios en la forma de pensar, porque la cosmovisión indígena originaria es no solamente filosófica, sino es sobre todo religiosa. Entonces, son los saberes religiosos, la tradición cristiana, como ya vamos a revisar también, la tradición cristiana la que atraviesa totalmente el pensamiento y lo cambia. Es a través de diferentes etapas, ¿no?, del continente, de políticas del continente, de donde pasan estos fenómenos, a través de referentes sobre todo al mestizaje. Muestra esto desde el imperio inca, ¿no? El Tahuantinsuyo en los siglos XV y XVI está integrada por territorios desde Colombia hasta la Argentina, y en esta época el imperio inca dotaba de protagonismo a las ciudades cercanas a los ecosistemas de altura. Estaban estos ecosistemas adaptados no solamente por el poder mítico simbólico, sino también estaban estratégicamente elaborados para ser aprovechados en sus servicios hídricos. El imperio no solamente que distribuyó sus ciudades más importantes a través de estos servicios hídricos, sino que además planificó un camino lineal que atravesaba todo el imperio, conocido como el Camino del Inca o Capacñán, cuya planificación respondía a una lógica económica, ecológica, territorial y además espiritual, sobre la posibilidad del control social y el control demográfico del imperio. Gracias a este sistema vial andino, el imperio pudo concretar en sus extremos tanto pensamientos filosóficos, religiosos y culturales. Esta forma de entender el territorio desaparece también cuando este imperio, la concretud del imperio, es irrumpido por la conquista española. Esto se debe a que en la conquista española la lógica económica cambia radicalmente, con tinte mercantilista o más bien extractivista, en donde el protagonismo para poder mantener la lógica de este sistema económico se mantiene en los puertos. Entonces las comunidades de altura, las ciudades de altura empiezan a perder total protagonismo. Casi por completo muchas de esas ciudades hoy en día se encuentran en la máxima pobreza o han desaparecido, tomando estas comunidades de altura como lugares donde se encuentra la única forma de subsistencia, a veces el turismo comunitario o algún tipo de turismo arqueológico, pero que ha quedado totalmente aislado del desarrollo de los países que hoy conforman Sudamérica. La desaparición casi por completo de estas ciudades creó que también el Capacñán se transforme en una zona que marca un camino de pobreza, rigiéndose el turismo, como decía, como el único sustento, sin un verdadero apoyo estatal y también sin otras posibilidades. Este ecosistema donde se asientan estas antiguas ciudades o pueblos y comunidades hoy en día se le conoce como el ecosistema de páramo, que es un ecosistema que está en altura y es de clima frío, concretamente en los Andes, en la altura de los Andes, aunque también se pueden encontrar en Costa Rica por la situación de latitud y altitud, pero están concretamente en Venezuela, Colombia, Ecuador y en el norte del Perú. Estos ecosistemas de frío son ecosistemas de alto porcentaje endémico de sus especies, es decir, son únicas en el mundo, lo que hace que sean de alto riesgo de impacto ambiental. Estas comunidades se han quedado ahí trabajando y viviendo en esa altura por dos circunstancias históricas. La primera es que, como les había dicho anteriormente, las comunidades se mantenían estratégicamente para recibir servicios hídricos y en otros lugares donde no estaban en servicios hídricos estaban las comunidades en valles. Sin embargo, en la época de la conquista, estos valles fueron usados por las comunidades españolas y
fueron enviadas, estas comunidades fueron obligadas a refugiarse en ecosistemas de altura que son menos fértiles y en donde tuvieron que empezar a desarrollar su vida. Propiamente, este pensamiento de comunidad se arraigó al ecosistema del páramo, convirtiendo la altura en un sentimiento mítico y simbólico y espiritual del pensamiento indígena para la defensa del territorio. No solamente de este territorio, sino de la vida sobre el territorio y del levantamiento indígena en toda Latinoamérica. Entonces apreciamos dos visiones del mundo, ¿no? Una de los pueblos originarios, como para ir sentando un precedente, que indica una relación de complejidad con la naturaleza, en donde el humano se pertenece a la tierra, y otra visión noroccidental, dominante, en donde el hombre, en sentido antropológico, es dominador de la naturaleza. Esto muestra una espiritualidad en la práctica diaria de los pueblos indígenas, en su relación con la tierra, que en su presentación de su cosmovisión, de su equilibrio de sensaciones, su defensa de la tierra, en el valor productivo de este lugar, y en la experiencia del pensamiento, ¿no? Experiencia del ser y del tiempo, ¿no? Entonces, estos lugares con aspectos políticos, económicos, ambientales, ancestrales, sagrados y religiosos, empiezan a tener importancia para las comunidades para construir los conceptos, los elementos que construyen el concepto de su vida, que es la comunidad, el lugar donde se comparte la vida. Frente a esto, como para poder situar ya concretamente una forma específica de aproximarnos al concepto de comunidad, de estas comunidades de altura, les decía hace unos minutos, podemos nosotros centrarnos en una comunidad específica, aquí en los Andes ecuatorianos, en el volcán Chimborazo, en la provincia de Chimborazo, Cicalito. Es Luis Alberto Tuasa Castro quien hace un primer acercamiento a esta comunidad. Él es antropólogo y en su tesis de doctorado que publicó, que ustedes pueden revisar, tiene varios relatos, muchísimos relatos de la comunidad que fueron recabados con la finalidad de que esta tradición oral que mantienen las comunidades sea preservada y que los conceptos de la comunidad también sean analizados. Yo he podido revisar, analizar esta comunidad, estos conceptos, como un ejemplo de investigación. Sin embargo, muchos de estos conceptos y de formas de entender la vida son similares en los Andes ecuatorianos, de lo que yo he podido conocer y justamente además en la visita de estas comunidades. La forma de transmitir el conocimiento de estas comunidades es a través de las metáforas y analogías, de los relatos de la comunidad, historias que cuenta Petrona Tenelema Duchi, una sumac mamacuya, que en la comunidad le llaman mamapito. Ella tiene una posición predominante en su comunidad. Ella es la que transmite la tradición oral a todo su pueblo a través de las enseñanzas a los niños y niñas, ¿no? Ella es una educadora de la comunidad. Y esta comunidad es entendida como la Yuyacta en Quichua, el pueblo de las familias, o a su vez el Tantanacu, que explica la vida comunitaria, ¿no? Porque el Tanta se refiere a la comida, y entonces el concepto de comunidad se empieza a traducir como el acto de compartir la comida, como lo que le da vida a la comunidad. Y esto se ve también en el saludo quichua, que se mantiene en la zona, que es el Causanguichu, que es la pregunta en quichua de si estás vivo, ¿no? Frente a la respuesta de sí, estoy vivo, ¿no? Causanini. Entonces, el concepto vida es uno de los conceptos uno de los elementos eidéticos que empiezan a llenar a la entidad eidética de comunidad y que empieza a formar un primer lazo con el territorio, porque el territorio, al ser cíclico por las cosechas, cíclico por la lluvia, cíclico por las épocas en las que se puede cazar, en las que se puede recolectar, empieza a tener un sentido frente a la vida cíclica también del tiempo, de la comunidad, y entonces el tiempo para ellos ya deja de ser lineal. Esta propuesta se lanza frente a una forma, un pensamiento, una cosmovisión que se traduce como el summa causai, ¿no? El buen vivir. Esto muestra tres dimensiones de la comunidad. Primero, una dimensión económica, ¿no? Frente a la solidaridad sobre todo, una dimensión ecológica frente a la voluntad de mantener relaciones armoniosas entre la naturaleza, los animales, justamente con esta cuestión cíclica,
Y una tercera dimensión jurídico-política, viéndola como una sola, ¿no? Lo jurídico y lo político como una sola dimensión, donde el poder de la decisión ya no es del individuo, de una persona, donde el que le mantiene el concepto de equidad, sin tener, con la ausencia del concepto de justicia, sino más bien la decisión está en el grupo y también las decisiones de equidad, ¿no? Que pueden ser las decisiones de los conflictos de las comunidades a través de la decisión de la comunidad. La comunidad indígena se construye en los saberes ancestrales contenidos en los cuentos de los adultos mayores, que estos adultos mayores relatan estos cuentos constantemente en los niños para la educación de la comunidad. Estos cuentos son metáforas y analogías discursivas, recibidas de generaciones pasadas, que ellos mismos han recibido cuando eran niños, que tienen como fin transmitir los principios sociales y orientaciones pragmáticas que son aceptadas por todos los miembros de la comunidad. A estos adultos mayores se les llama yayacuna, ¿no? Es un concepto de adulto mayor que puede traducirse como los sabios, ¿no? En el quichua no existe el objetivo de viejo o vieja, entonces es reemplazado por la traducción de los sabios. Y dentro de estos se encuentran las mujeres, como Mamapitu, que es una yuyak, Mamakuna, como dije, son las educadoras de la comunidad, ¿no? Se traduce en ese concepto. La interacción comunitaria entendida en este Hatun Ayu, ¿no? Entre la comunidad, es un compromiso de las familias que tienen para construir y mantener la comunidad con estos principios pragmáticos y con estas orientaciones, estos valores transmitidos a través de este concepto que va llenándose como comunidad. Sin embargo, estas familias también están propuestas por conflictos entre sus miembros, por las crisis económicas, por escasez de productos, por pérdida de miembros, se van de la comunidad, migran, fallecimientos entre conflictos y la falta de solidaridad de sus mismos parientes. En este escenario, la interrelación comunitaria se presenta en un sistema para resolver conflictos por medio de los conceptos transmitidos en estas historias. Estas historias, es decir, de estas historias se pueden abstraer, se pueden sacar conceptos y relaciones prácticas, formas de modos de proceder de la comunidad para resolver los conflictos que vive la comunidad. Mamapitu en uno de sus relatos hace notar cómo en la comunidad también se aparecen ligados conceptos como les decía hace rato, la reciprocidad y la solidaridad dentro de la dimensión económica. Así, por ejemplo, uno de los relatos, no voy a tomar tres, como les decía, uno de los relatos de los que Tuasa Cacho le titula el hermano rico y el hermano pobre. En esta historia nos muestra un hermano rico que no sabe compartir su comida y por su mezquindad pierde toda su fortuna, teniendo a un hermano que sufre muchas dificultades económicas y que para llevar alimento a su familia pasa por muchas peripecias. Sin embargo, con la ayuda de Dios, dice Mamapitu, ¿no? Con la mano de Dios, consigue mejorar su situación y la solidaridad de su hermano. Ustedes pueden revisar estos relatos, estas historias son súper largas, no son largas, son complejas. Yo les voy a dar acá un resumen, una sinopsis de la historia, pero en la publicación de Tuasa Castro, que es del año 2017, sobre la comunidad, sobre la construcción de la comunidad, pueden revisar este y los demás relatos completos para que puedan tener un antecedente de la investigación. Sin embargo, yo, como saco una sinopsis, les trato de identificar cuáles son los conceptos que en estas historias nosotros podemos extraer para construir el concepto de la comunidad. Usted, por ejemplo, podemos ver la insensibilidad del hermano mayor que impide compartir la comida con el resto de la comunidad. Y recuerden que para Mamapitu esta actitud es reprochable. No se puede, tratándose de comida, de alimentación, que es lo que le da fundamento a la vida, no se le puede negar, pues es una funcionalidad de la vida, es lo que constituye, por ende, el ser de la comunidad, compartir la comida. También Mamapitu resalta la solidaridad, que es el otro concepto económico, en un relato que ella llama el Dios que camina, no, más bien que Tuasa Castro titula el Dios que camina. El relato aparece con Dios en el inicio de los tiempos, despojado de todos los bienes, presentado como un hombre extraño que camina por la comunidad, y su encuentro con las personas a veces es recibido con generosidad y otras veces es rechazado con mezquindad, ¿no? Por otros miembros de la comunidad. Como consecuencia, después, a quienes fueron solidarios con este hombre, les fue mejor en sus cosechas y trabajos, y quienes fueron mezquinos lo pierden todo. El mensaje de este relato muestra una visión del ser humano en dos dimensiones. Una que muestra al ser humano como imagen de Dios y otra que muestra la convivencia comunitaria.
Para la comunidad, Dios reside en cada persona y al acoger a un extraño, acoge a Dios. Este pensamiento en los relatos de Mama Pitu y en el de otros pueblos indígenas andinos, como les había comentado, muestra la influencia del mensaje cristiano en la espiritualidad comunitaria, ¿no? Se mantiene muy fuerte. La enseñanza en el relato de Mama Pitu en la práctica tiene una función visible, pues al acoger a los extraños, las relaciones entre las comunidades indígenas y mestizas también se fortalecen tanto por el comercio, para la amistad, para actividades comunitarias como la minga, ¿no? Que es una actividad comunitaria para hacer obras, para mejorar aspectos prácticos de la comunidad. Entonces, además de ser conceptos que, que están plasmados en el elemento eidético, ¿no? En la comunidad, entidad eidética de comunidad, también tiene una función práctica, es decir, ahí tiene una hermenéutica práctica sobre la relación con otras comunidades y con personas extrañas que comparten con su comunidad. Y por último, puedo hablar del Sagnatus, que es un relato eh, eh, en el que dos niños huérfanos, movidos por la falta de alimento y protección, recurren a la pareja de esposos, ellos ancianos, para pedirles ayuda. Y estos les aconsejan que vayan hasta la casa del Sagnatus, que es un ser rico, lleno de bienes, pero muy mezquino. Los niños se aventuran hasta ese lugar y en el lugar se enfrentan al Sagnatus con un secreto revelado por los mayores, ¿no? Que es el sonido, el simple sonido del maíz. Al ser vencido, el Sagnatus pierde la vida y la comunidad decide repartir todos los bienes del Sagnatus y los animales con la comunidad. Y a los niños les dejan en cuidado de los esposos mayores, con quienes ahora hacen una nueva familia, ¿no? Esto en la práctica es realidad. Este relato en la vida práctica de la comunidad se da. Los niños huérfanos son procurados de tutela, con familias que tienen bienes que les pueden ayudar. Al mismo tiempo, el Sagnatus personifica la miseria, el hambre que experimentan todas estas comunidades, y ellos al momento de enfrentarse a este Sagnatus vencen estas dificultades. Con esto se revela también una visión de la fuerza de la comunidad para juntarse y vencer juntos los conflictos, pero también se revela una historia de sufrimiento de las comunidades que se nota en los relatos y en la misma experiencia de las comunidades en los siglos de marginación que han pasado. El concepto vida, por ejemplo, está presente en todo momento y es contada desde el pasado, no es un relato del pasado. Pero hay que tomar en cuenta que para los pueblos andinos el pasado no solo resulta una experiencia de lo que fue, ¿no? Una experiencia de lo que ocurrió antes, sino que antecede a la vida, es un aliento vital acumulado por varias generaciones que hace posible la continuidad de la historia de manera cíclica. De esta forma, entendemos que el relato está contado, pero también está cargado de percepción de lo vital y de fundamento de lo vital. Es decir, el relato no solo que es un cuento para transmitir el valor, sino que el relato en sí tiene un valor simbólico y tiene un valor espiritual cuando se dice, cuando se habla, y por eso se mantiene en tradición oral. Es el pasado, entonces, de que tiene carga de memoria y que está atravesada por el sufrimiento, como vimos en el relato del Sagnatus, y en cuanto a las luchas dadas por las injusticias estructurales sociales que han tenido que vencer estos pueblos, se mantienen en estos relatos. El mensaje de las enseñanzas de Mama Pitu se centra además en el fundamento del Summa Causai. Es una comunidad basada en la memoria, ¿no? Es una comunidad basada en la memoria, en esta memoria del tiempo cíclico. Entonces se deja como manifiesto el concepto vida y el concepto de reciprocidad, el pasado y la presencia de Dios como entidades, como elementos de la entidad eidética del concepto, es decir, el concepto comunidad en este mundo andino, en este ecosistema de altura. Tenemos la necesidad de acercarnos a estos conceptos propios, estos conceptos que vienen de las comunidades indígenas, y por eso es importante notar que no solo que el pensamiento originario es tomado en cuenta para la tradición de las comunidades, sino además está atravesado por el pensamiento occidental que de una u otra manera ha modificado el pensamiento de los pueblos originarios con una nueva cosmovisión o una nueva forma de hacer filosofía, pero que además puede ser que esta forma de entender el mundo ya atravesada por estas dos tradiciones no sea negativa, sino más bien sea una atribución que tanto el pensamiento occidental como el pensamiento originario le puede dar al mundo para entender no solamente un concepto de comunidad aproximándose a una democracia comunitaria como
algunas de las constituciones de nuestra región tienen, por ejemplo, en el Ecuador se mantiene en la constitución un concepto de democracia comunitaria, puede ser llenado, porque no ha sido analizado, pero puede ser llenado con este tipo de conceptos, ¿no? De elementos eidéticos, como el concepto de comunidad en los pueblos andinos en los que nosotros vivimos, sino que además puede ser llevado hasta pensamientos ecológicos, pensamientos sobre el ambiente y sobre relaciones de los recursos. Estas comunidades, por ejemplo, que están viviendo en los páramos y que tienen conceptos de comunidad de reciprocidad, al ser llevados al mundo individualista, al mundo comercial, al mundo de consumo, pierden total competencia, no pueden entender las lógicas del neoliberalismo o del comercio actual. Sin embargo, muchas de las comunidades, sobre todo en la Amazonía, como para poder llegar a un punto de comparación, están logrando transmitir sus formas de pensamiento, sus enseñanzas a todo el mundo y mostrarle al mundo todo lo que pueden entregar para transformar la forma de entender la relación de la comunidad con el espacio, con el ecosistema, con el respeto del ambiente y también con el respeto de las personas que son parte de su comunidad y las que no son extraños y que tienen el mismo valor. Se hace una diferencia, ¿no?, entre la vida de Occidente y la vida de nuestro continente, se nota la diferencia. Sin embargo, el mundo andino nos muestra una forma propia de entender la realidad, de educar, de convivir y de desarrollarnos. Yo creo que este pensamiento además tiene una forma práctica de aplicarse, que puede ser una hermenéutica jurídica en el derecho constitucional de las regiones, a través del respeto, del reconocimiento de estas formas propias de dirigirse en todas las dimensiones y sobre todo con el derecho propio de las comunidades. Hay, creo yo, una forma más directa de proteger a estas comunidades y es con la habilitación de sus formas de entender la protección de las comunidades a través de mercados de carbono, con el registro de, por ejemplo, en el páramo, su capacidad de recursos hídricos, al ser aprovechados, crear un impacto ambiental demasiado grande. Entonces, lo mismo pasa con la Amazonía, con sus bosques, al ser talados o al ser invadidos por mineras o petroleras, pierden toda su capacidad. Estas dos comunidades tienen algo en común, que pueden ser consideradas los lugares en el mundo como pulmones concretos del mundo, de nuestro mundo occidental, donde la contaminación ha creado un impacto en todo el globo en el que todos somos afectados como un hogar común, y que son estos lugares los que podemos proteger a través de políticas internacionales, de políticas también constitucionales de cada estado para la protección y respeto de la relación armónica que mantienen estos pueblos con sus conceptos de comunidad, de protección y su concepto de protección de su ecosistema, como en este caso de altura en el ecosistema de páramo. No sé si, yo creo que estoy por ahí, si hay algunas preguntas podemos irlas contestando. Muchas gracias, Paul. Creo que es muy interesante como tu análisis. Yo tengo algunas preguntas como un poco específicas a como por ejemplo tu trabajo de campo, cómo se fue dando, cómo lo has hecho, y como que también me parece interesante que específicamente hablas como del ecosistema del páramo, ¿no? Pero como que siento que, bueno, no sé, más bien son problemáticas y son cuestiones que como que cruzan transversalmente un montón de espacios, como yo pienso en situaciones en México, por ejemplo, con las mineras en un espacio específico que se llama Viricuta, o ahora hay una problemática específica con un megaproyecto llamado Tren Maya, ¿no? Y bueno, y me imagino que en un montón de lugares, ¿no?, de Latinoamérica hay otros conflictos en donde también como que siento que como que el análisis que haces puede servir a otros espacios para como seguir pensándolo, como dices, ¿no? Cómo esto puede ser una herramienta jurídica o cómo puede ser también un espacio como para pensar dentro de la propia comunidad, ¿no? Que bueno, podemos, bueno, seguir hablando, pero bueno, no sé, voy a ver si hay algunas preguntas y te las iré diciendo. Perfecto. Sí.
Dame un segundo, estoy revisando. Bueno, Omar Peralta dice, lo voy a citar, dice, doctor, evidente la parte económica y ecológica, entre ellos lo político y jurídico, y cómo involucrar la psicología comunitaria más para nosotros aprender de sus conocimientos. Ujú. Muchas gracias por la pregunta, Omar. Yo conozco el trabajo de Omar también desde la psicología, entonces entiendo la pregunta, desde dónde viene, ¿no? Es importante realmente. Yo en esta investigación y en las investigaciones en las que realizo un poco estoy de lado con la psicología y más bien te invito, Omar, a que seas parte de nuestro grupo de investigación. Es importante, pero claro que sí. El pensamiento de las comunidades amazónicas y las comunidades andinas es muy diferente. Es por eso que se centran concretamente en estos ecosistemas, como vos bien dices. Hay una dimensión ecológica, económica, espiritual, además, frente a lo simbólico y a lo religioso. Sin embargo, hay que notar que los seres humanos, ¿no? Antropológicamente estamos atravesados por una forma de pensamiento más bien personal, ¿no? Y yo personalmente no he realizado una investigación desde ese campo, pero sí he sido palpable en mi trabajo de campo, entender que la forma de pensar es diferente. Es decir, en estas comunidades hay conflictos sobre lo que se cree como un principio pragmático de resolución de conflictos, y cada vez hay más conflictos de ese tipo, porque la globalización ha creado otros valores en las nuevas generaciones, desde hace, no sé, 50 años atrás en las comunidades. Es decir, aunque mucha gente ha salido de las comunidades, ha podido, por ejemplo, estudiar en ciudades, en otros países, y mantener arraigada su forma de pensar de su comunidad y darle un valor, también otras personas han olvidado o han dado menos valor a ese pensamiento. Por ejemplo, hay una comunidad acá en Ecuador, en el sur de los Andes, que se llama Cahuachún Chico, Cahuachún Grande. Cahuachún Grande es una comunidad quichua, así mismo, de origen quichua, en donde, según investigaciones de la Universidad Politécnica Salesiana, esta comunidad es la única comunidad de la SUAY amazónico, de los Andes, que son linderantes con la Amazonía, en donde todavía se habla quichua. Sin embargo, lo particular es que estas personas hablan quichua solo en su casa, ni siquiera hablan quichua en la escuela intercultural donde deberían hablar quichua. Entonces los niños están hablando quichua en sus casas, donde tienen una cierta familiaridad, donde tienen más bien familiaridad con sus padres, con sus hermanos, pero sin embargo cuando salen de la comunidad, ni siquiera cuando salen de la comunidad, cuando salen de sus casas, ya no lo hacen, cuando salen de su comunidad menos. Entonces ahí hay un factor, no solo de la comunidad social, sino hay un factor que atraviesa a la persona, al individuo, en donde este está siendo golpeado por la forma de entender el mundo, dándole menos valor a su cosmovisión, a su pensamiento, a su idioma y a la filosofía de su idioma y de sus relatos, que evidentemente con el tiempo se van a ir perdiendo. Entonces hay una psicología, hay una influencia psicológica que se ve en las comunidades y que se va creando una brecha más grande y conflictos más grandes en las comunidades. Evidentemente están en riesgo, ¿no? Por eso justamente el trabajo de mantener hacia el futuro la tradición oral, no solamente como tradición oral de las comunidades, sino del mismo idioma, o sea, a través de su mismo idioma, es sumamente importante, porque es un patrimonio que está en total amenaza de extinción. Paul, tenemos otra pregunta Muy de Susana Cedeño. Ella dice que, bueno, que la Constitución de Ecuador es que en 1978 era multiétnica, o bueno, se llama, dice que Ecuador es multiétnico, y ella pregunta que por qué hoy es plurinacional. bien. Muchas gracias, Susana, por la pregunta. Esta es una construcción más bien ya de la interpretación jurídica de la norma constitucional, ¿no? Evidentemente,
los conceptos van evolucionando frente al desarrollo de sus áreas, ¿no? De sus áreas de conocimiento, y esto se ha visto en las constituciones del Ecuador, que han venido siendo modificadas constantemente, o han sido creadas nuevas constituciones constantemente, como bien dice Susana, en el 78, en el 88, en el 98 y en el 2008, casi una cada 10 años. Entonces, la irrupción del concepto de nacionalidad, de plurinacionalidad, no nace solamente en el 98, sino antes. Es algo muy importante, porque si es que yo concibo un país multiétnico, es decir, donde hay varias etnias, este concepto conlleva a que estas comunidades van a estar susceptibles, o van a tener que acatar la forma de entender la democracia, la forma de entender el derecho, la justicia de este mundo occidental en el que vivimos como un Estado democrático. Cuando estas comunidades tienen formas propias de entender la democracia, formas propias de entender la política, formas de autogobernarse y también de resolver conflictos, como les decía antes, que puede ser una forma de hacer justicia, aunque el concepto de justicia no está concreto, no existe la palabra, ni siquiera, ¿no? Entonces hay más bien otro concepto, que es el de equidad, el de reciprocidad y de solidaridad, que son los conceptos que resuelven conflictos, se usan para la resolución de conflictos en la mayoría de comunidades andinas, amazónicas en el Ecuador. Pero esto solo puede pasar cuando el país se vuelve multinacional, porque esa nacionalidad, aunque es un concepto occidental, de este concepto occidental, le ayuda a las comunidades a tener su autonomía, ¿no? Esta nacionalidad a tener una forma propia de autogobernarse, a tener una forma propia de ejercer su derecho propio, no solo una justicia indígena, sino un derecho propio realmente. Porque hay comunidades indígenas que ya no tienen tampoco su justicia indígena concreta, sino ha sido atravesada por estos 500 años por la tradición occidental, y además, por ejemplo, ahora también, hoy en día, digamos, sigue siendo atravesada, no es malo tampoco, ¿no? Sino es una evolución de las comunidades. Por ejemplo, algunas ya tienen códigos escritos en algunos, no solo en el Ecuador, sino en todos los Andes. Entonces hay una relación frente a la forma de entender la visión de la nacionalidad, que aporta, aunque es occidental, a una aproximación de una democracia comunitaria, es decir, respetar también la autonomía, se permite a través del respeto del reconocimiento de estas otras nacionalidades en el Ecuador. Por ejemplo, en otros países, ¿no? Como por ejemplo en Chile, la ley es sumamente diferente. Yo también he podido hacer investigaciones sobre los derechos de participación, los derechos políticos de las comunidades en Chile. Se puede notar concretamente en los proyectos de ley, y espero que esto cambie con los proyectos constitucionales, donde los derechos de participación que tienen las comunidades indígenas no se notan como derechos políticos, sino se notan como meros trámites, como burocracia que se crea para que las comunidades puedan tener ciertos tipos de actividades de participación en el Estado, pero no se les reconoce como nacionalidades. Entonces no pueden hacerse respetar sus decisiones, por ejemplo, con conceptos de participación aceptados ya por el derecho internacional, como en principio la consulta previa, libre e informada de los proyectos estatales sobre sus comunidades, ¿no? Y el impacto ambiental que generan en estas comunidades, y ya más actual el consentimiento libre e informado de estos proyectos, es decir, no solamente la comunicación de Estado del proyecto que va a ser sobre el proyecto, sobre la comunidad, como bien decías vos, Lucero, como el Tren Maya, por ejemplo, sino además el consentimiento que deben dar estas comunidades para que puedan tener esa participación, para que puedan tener protagonismo en ese proceso de participación. Es necesario que el Estado les dé un reconocimiento constitucional como naciones. Entonces, no solo queda ahí, ¿no? Esa es como una primera etapa, pero de ahí más adelante hay que construir todavía más herramientas jurídicas de relación entre el derecho propio y el derecho ordinario de los estados. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, sí, como dice Susana, somos un estado plurinacional, pero hay tantos vacíos constitucionales sobre estos conceptos de participación de los pueblos que todavía siguen estando flojos, ¿no? La participación todavía no es protagonista, es el Estado el protagonista en estos elementos de participación, y debería ser al revés, deberían ser las comunidades quienes participan. Entonces, ¿qué le queda a las comunidades? La resistencia, ¿no? El concepto de participación más importante, que es el de la resistencia para defender sus comunidades, para defender sus ecosistemas, sus territorios, su vida, su gente.
fruto de esto, por ejemplo, aquí en el Ecuador tenemos una comunidad en la Amazonía que ha luchado hasta en costas internacionales, una comunidad guaraní frente a los proyectos petroleros. Entonces, hay grandes ejemplos en nuestra América sobre la lucha y sobre la forma de participación política de las comunidades aprovechándose de los conceptos ordinarios, como por ejemplo la justicia ordinaria, los tribunales internacionales, el derecho internacional, el derecho ambiental y obviamente la Constitución. Gracias, Paul. Creo que han sido respuestas que enriquecen tu exposición. Ahora, otra pregunta que un poco también va, bueno, ahora que hablabas como en general de estos aspectos, como de cómo también se enfrentan estos dos, digamos, no sé si se puede llamar así como sistemas jurídicos o bueno, como, ¿no? Una pregunta es, ¿cómo, bueno, si hay algún, en tu experiencia laboral, personal, académica, si tú has tenido alguna, eso, como una experiencia en la cual pudiste aplicar esta, o sea, como este conocimiento justo en un proceso jurídico, digamos, como tú como abogado de alguna forma o que has trabajado en distintas organizaciones. Nada, si tienes como algún ejemplo como específico que a ti te haya llamado la atención o que haya sido como enriquecedor para ti. Y después tengo otra pregunta, pero si quieres responde esta y luego pasamos a la otra. Muy bien, muchas gracias por esa pregunta. La verdad que yo tengo una experiencia de vida bastante enriquecedora. Para mí ha sido muy bello vivir tan cerca en los Andes, ¿no? Yo soy de una comunidad del valle, pero siempre estuve muy cerca de la altura y luego también de la Amazonía. Soy andino concretamente, ¿no? Soy un andino, entonces nací en estas comunidades. No, mi experiencia no solamente es profesional, porque abogado soy menos tiempo que persona, ¿no? Persona ha sido más tiempo. Entonces, he tenido experiencia desde muy niño, sobre todo experiencias en comunidades con defensa del agua, que es una bandera muy importante en el sur del Ecuador, en las comunidades de altura, ¿no? La defensa del agua, de la protección de las zonas de amortiguamiento de los páramos, justamente. Estas comunidades yo les he visitado desde que soy muy niño, sobre todo yo tengo más bien una amistad muy larga con un sacerdote de nombre Claudio Bravo, ya muy anciano también él, ya tiene muchos años. Sin embargo, desde muy niño tuve la oportunidad de acompañarle a él, a todas las comunidades a las que él visitaba y acompañaba. Él estuvo muchos años liderando comunidades de altura sobre la defensa del agua, también en comunidades donde no había agua, también les lideraba proyectos para llevar agua. Entonces, esta defensa del agua era como una bandera muy grande que hasta el día de hoy existe, ¿no? Incluso en el Ecuador se llevó una consulta popular hace unos meses atrás sobre la defensa del agua, que justamente nació de aquí, de la SUAY, ¿no? Es una emergencia, digamos, es algo que está latente en el pensamiento de las comunidades andinas, sobre todo del sur del Ecuador, andinas, ¿no? De altura. De ahí la experiencia, pues, fue creciendo hasta poder ya verse concreta con mi profesión de abogado. Y con mi profesión de abogado he tenido muchísimos casos, ya estoy muchísimos años ejerciendo, no muchísimos, bueno, algunos años ejerciendo, eh, y, y he podido tener muchas experiencias a través de primero mi ejercicio profesional y luego también ya como el ejercicio de investigación y también como acompañamiento de las comunidades, de las organizaciones no gubernamentales y también con organizaciones gubernamentales. Protección de comunidades frente a las zonas de amortiguamiento, de agua, procesos jurídicos que se han hecho, tanto con el derecho ordinario de mi país como también con el derecho constitucional, donde hemos hecho defensa de lagunas, de zonas protegidas, de áreas que no son protegidas y hemos buscado que se hagan áreas protegidas aquí en la Amazonía y también en los Andes. Entonces, mi experiencia de campo es una experiencia bastante cercana, es una experiencia en la que yo no solamente tengo, digamos, un interés intelectual, sino además tengo como ya un corazón, es un sentimiento que tengo arraizado, que tengo
como vida, como mi forma de ver la vida y mi forma de entender. Es decir, cuando yo les comento de estas formas de este pensamiento, de armonía con la naturaleza y todo lo demás, no es algo solamente que yo he leído o he visto en las comunidades, sino es algo que también he vivido con mi familia, he vivido en mi propia comunidad, he vivido con la gente con la que he ido aprendiendo a vivir, ¿no? He ido aprendiendo a relacionarme con las demás personas y de las que yo he aprendido más de lo que yo, eh, de lo que ellos pueden haber aprendido de mí en ese sentido. Muchas gracias, Paul. Y bueno, hay otras, ahí es que como que se cortó un poco, pero bueno. Hay otras dos preguntas de Carolina y de Gisela que un poco también van en este sentido, que es también un poco más informal tal vez, Sí. que lo explicaste un poco así, pero además de esto, que si hay algo más que quieras agregar, por ejemplo, que te motivó a investigar este tema. Concretamente, ¿qué me motivó a ir investigando ese tema? Fue, creo que tal vez mi formación, mi formación como abogado, al poder tener, digamos, un conflicto concreto con lo que iba aprendiendo en mi carrera y lo que iba viviendo en las comunidades, con el acompañamiento que hacía, con las actividades con el activismo, tanto cuando estaba colaborando con organizaciones gubernamentales y otras organizaciones, incluso religiosas también. Entonces, había un conflicto, ¿no?, entre la forma de ver la vida de las comunidades con lo que yo iba aprendiendo también en mi carrera, ¿no?, frente al concepto de justicia, por ejemplo, los conceptos de, la, de los conflictos que se van dando, de los trámites. Había como algo que estaba todavía, no concretaba en mi mente y que estaba como muy separado. Entonces, ahí empecé un poco a relacionar estos conceptos. También ayudó mucho un momento histórico del Ecuador en el que la Constitución del 2008 hizo como una renovación de los conceptos jurídicos, en donde se dio oportunidad a, por ejemplo, la sociología jurídica o la filosofía jurídica empiecen a hacer investigaciones de este tipo, y personas intelectuales ecuatorianas que apostaron muchísimo a esa parte de esa área del derecho. Entonces, fueron una oportunidad histórica en mi vida para poder yo empezar a hacer ese tipo de investigaciones, ya estando en situ, ¿no? Ya estando en situ. Entonces fue una motivación, digamos, de dos tipos, una personal y otra de una oportunidad histórica, ¿no?, de poder explorar nuevos conceptos y de nuevas relaciones entre estas dos formas de entender el derecho. Además, a mí me iba ayudando esta forma de entender, me iba ayudando a tener mejores juicios, a tener mejores trámites jurídicos con estas comunidades y, y se plasmaban en la realidad, se hacían prácticos. Entonces eso me motivó muchísimo a mí, sobre todo al inicio de mi carrera. Gracias, Paul. Y bueno, hay otra pregunta. Bueno, como que creo que lo que dijiste ahora, como que la forma en la que lo que uno estudia y a lo que se quiere dedicar y como verle el sentido en la realidad es lo que creo que nada, como que puede llenar más, y creo que con lo que has dicho como que tú lo haces así un poco. Y bueno, la siguiente pregunta, bueno, ahora surgió otra pregunta. Bueno, una es de Omar Peralta, que bueno, ya había preguntado Omar. Él pregunta otra cosa que es, ¿cómo podemos tener criterios de exclusión o limitación ante un prejuicio judicial ante situaciones o problemáticas que involucra a dos comunidades o más? O más lo que vos me cuentas, lo que vos me dices es algo que ha pasado en el Ecuador, ¿no? Y nosotros tenemos un caso emblemático que es el caso La Cocha, que es un caso justamente en el Chimborazo, no, si no me equivoco, creo que es en el Chimborazo, o en el Cotopaxi, provincias del Ecuador que están en la Sierra Andina, y donde se mantiene el derecho propio, ¿no?, indígena como forma de resolución de conflictos de las comunidades. Y estos casos se dieron en este momento histórico en el que les hablaba, en el que los intelectuales juristas del Ecuador y también los redactores de la Constitución estaban explorando estos nuevos conceptos, y se estaba dando una apertura muy grande para el respeto de este derecho propio.
Entonces, esta comunidad siguió un caso emblemático, como les decía, el caso La Cocha, que además luego pasó a la justicia ordinaria. Entonces ahí quedó un poco la visión de qué se tenía que respetar, el derecho propio de la comunidad o tenía que ir al derecho ordinario, ¿no? Entonces estos conflictos evidentemente se dan cuando personas que no son de la comunidad, pero que son mestizas, por ejemplo, no son indígenas, cometen delitos en la comunidad, delitos la ley ordinaria, pero ¿quiénes tienen que juzgar ese delito? Ese es el conflicto, ¿no? El conflicto que se da. Nosotros en el Ecuador tenemos una solución constitucional para eso, que es la Corte Constitucional, ¿no? La Corte Constitucional es la máxima corte de todos los derechos, es decir, el derecho ordinario y el derecho local de cada comunidad también, de este Estado que es plurinacional, ¿no es cierto? Entonces la Corte Constitucional debe resolver esos conflictos, en este caso ha resuelto el conflicto de la Cocha. Les invito a investigar, a explorar, es un caso muy interesante que tenemos en el Ecuador. Tenemos otro caso también de conflicto entre dos comunidades indígenas de aquí en el Ecuador, en la Amazonía, hace ya varios años, en la Amazonía ecuatoriana, un conflicto que se le catalogó incluso como genocidio, ¿no? Un conflicto armado donde hubo varias muertes. Este conflicto entre dos comunidades indígenas también fueron llevados a la justicia ordinaria. Entonces, de nuevo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la justicia entonces la que se tiene que aplicar? ¿La justicia ordinaria o la justicia locales, ¿no? Entonces, ese conflicto es inacabado, es un conflicto que va a darse todo el tiempo y que se va a dar más tiempo mientras las comunidades más relaciones tengamos. Sin embargo, la forma de ir resolviendo estos conflictos es ir nutriéndonos de ambas tradiciones, ¿no? Justamente es lo que ha hecho la Corte Constitucional. No siempre ha sido, apoyada por todos los intelectuales, pero ha tenido que dar la cara frente a estos conflictos. La tradición occidental y la tradición de nuestra América, ¿no? De nuestro continente, la que tiene que irse nutriendo para ir generando estos conflictos prácticos que se dan todos los días. Yo digo, en el Ecuador tenemos esta solución jurídica constitucional, pero otros estados van a tener menos conflictos porque no dan ese reconocimiento. En Chile, por ejemplo, no, ese conflicto no se va a dar porque el conflicto no se resuelve rápido, es la justicia ordinaria la que tiene que resolver el tema. La justicia ordinaria está sobre el derecho de las comunidades, porque para allá el derecho de estas comunidades no es considerado como un derecho propio, sino como un derecho consuetudinario, y este concepto de derecho consuetudinario viene del occidente, ¿no? El derecho que existía en la Edad Media, que es luego avasallado por la ley, ¿no? Por la ley escrita. Entonces, sobre ese derecho constitucional siempre está la ley escrita, la ley ordinaria. Entonces, el conflicto es resuelto a través de esa lógica jurídica. En cambio, acá y acá, por ejemplo, en Bolivia también hay un conflicto que tiene que ser atravesado por el derecho constitucional y por su técnica, por la técnica del derecho constitucional, y que tiene que ser nutrido por, como decía, los conceptos de la comunidad, ¿no? Estos conceptos hermenéuticos, jurídicos, prácticos de la comunidad y también los conceptos del derecho ordinario. Paul, hay otra pregunta de Diego Salamea, que él dice, bueno, que hasta dónde existe verdadera armonía con la naturaleza si este tema se coloca en las agendas políticas únicamente en épocas electorales, pues posterior a estos procesos más bien velan por políticas extractivistas y respetando la cosmovisión de los pueblos. Un abrazo primero a doctor Diego Salamea, que es uno de las personas más cercanas que tengo. Muchas gracias por estar en esta charla. Él es director de FORCIF y aprovecho para hacer esa cuña donde también soy investigador, uno de los centros de investigación del Ecuador, y les invito a leer nuestras investigaciones. Lo que dice el doctor Diego es realidad, porque también se dedica a este tipo de investigaciones. Ambos formamos parte del grupo de investigación de derechos de los pueblos indígenas en FORCIF. Nuestras investigaciones han notado esto, ¿no? Han notado que los proyectos políticos que se lanzan en campaña utilizan al medio ambiente como una buena bandera para ganar votos, ¿no? Y esto no es algo que pasa solo en Ecuador, sino pasa en el mundo entero. El Observatorio de Pensamiento del doctor Debes en Chile ha determinado, ¿no?, que el pensamiento más hablado, de lo que más se habla, sobre lo que más se escribe en el mundo, es sobre medio ambiente. Entonces, hablar de medio ambiente y de comunidades indígenas está como de moda, sobre todo de medio ambiente, y candidatos toman esa bandera como parte de su proyecto político y a veces solo parte de la campaña, ¿no? Solo parte de la campaña, cuando realmente
el Estado está usando formas extractivistas para sobrevivir, no solo Ecuador, sino también otros países, ¿no? Por ejemplo, Argentina, Chile, Colombia, Perú, son países que viven del extractivismo, somos países que necesitamos, Venezuela también, necesitamos del extractivismo para seguir teniendo la gestión estatal, la gestión política. Entonces, estos planes de gobierno, estas propuestas de gobierno, que son totalmente ambientalistas y más, son solo una pantalla para alcanzar tal vez el poder político, pero sin embargo, cuando están en el poder político, esas políticas ambientalistas se ven casi que inapropiadas para todas las personas que están dentro del poder, no se alcanzan, entonces sí respeta totalmente el derecho de las comunidades. Es ahí donde hay estos elementos flojos, nuestros conceptos flojos de las constituciones y de la ley, que se aproveche el Estado para irrespetar el derecho de las comunidades, como en la consulta previa, ¿no? En el Ecuador, por ejemplo, la consulta, aunque constitucional, en la ley constitucional, en la norma constitucional, perdón, si la comunidad ha sido consultada, igual el Estado tiene la última decisión, entonces no es protagonista la comunidad en la decisión política. Y tampoco comunicarle, contarle qué se va a hacer en el proyecto, tampoco eso es una consulta previa, tampoco alcanza el consentimiento informado de esas comunidades, sin embargo, se hace en casi todos los cantones, comunidades administrativas descentralizadas de nuestro país, y esa es una realidad, ¿no? Hay muchas comunidades que se han quejado sobre la falta de escucha de sus gobernantes locales, sobre todo, sobre la participación que tienen en esos proyectos y lo que pueden ellos dar como conocimiento de la aplicación del proyecto en su localidad, ¿no? En su comunidad. En ese sentido, si bien está concretamente en el Estado como una pantalla para hacer gobierno, entonces, ¿a quién le queda luchar por esos derechos, ¿no? Nosotros podríamos decir los activistas, las ONGs, ¿no es cierto?, con las que, por ejemplo, yo colaboro, ¿no? Pero esa es como una discusión más entre activistas, y también estamos los intelectuales, ¿no?, que hablamos y escribimos sobre el tema, pero también esa es una discusión sale casi solo que entre intelectuales, ¿no? Es una discusión solo entre intelectuales. Pero realmente, ¿quién está defendiendo los territorios? ¿Quién está teniendo una política, no una política, sino una forma, un pensamiento, una vida armónica con estos bosques, con los bosques amazónicos, con los bosques andinos, con los otros ecosistemas únicos en el mundo? Son las propias comunidades originarias de esos lugares, las comunidades indígenas, ¿no? Está catalogado por la ONU que las comunidades indígenas protegen el 70% de los bosques protegidos, de los bosques, por ejemplo, amazónicos y los demás bosques protegidos del mundo. Entonces, no es una discusión que sea fructífera para salvar los ecosistemas frente a los intelectuales o los activistas, que también hacen muchísimo, ¿no? Los activistas acompañan muchísimo a las comunidades, pero son realmente las propias comunidades las que tienen no solamente una vida de comunidad en ese territorio sobre el que defenderse, sino también tienen los conocimientos adecuados, los necesarios, los correctos para cómo defender ese territorio, no solamente con las herramientas jurídicas y más, sino con la armonía, con su forma de entender el equilibrio, con la forma de usar esos recursos. Entonces, es a ellos, ¿no? Entre que los intelectuales y los políticos están un poco conversando sobre el tema, y se nota eso en el mundo, los que realmente están defendiendo los pueblos, los bosques y las comunidades de altura son los pueblos originarios y los pueblos indígenas, ¿no? Gracias, Paul. Pues creo que ahora sí, creo que esto además fue una buena respuesta para un buen cierre. Y quería, bueno, no sé si tú quieres comentar algo más para cerrar. Si no, solo tengo un pequeño comentario sobre los certificados, pero no sé si quieras cerrar con algo más. Nada, muchas gracias por invitarme a este inicio del ciclo de charlas de la revista. Es increíble que vamos a empezar este ciclo que se va a alargar durante todo el año y que va a estar en este mismo lugar en el que estoy yo. Van a estar otros intelectuales, otros colaboradores de nuestra revista y intelectuales en general participando, y para mí es obviamente un orgullo, un total honor haber compartido este momento con ustedes, con quienes nos están siguiendo por las redes sociales, y espero que se animen a ser parte de nuestros proyectos de investigación y se animen a ser parte de nuestra revista.
Muchas gracias. Gracias, Paul, y pues sí, muchas gracias a todas y todos los que vieron la transmisión en vivo y pues como dice Paul, las y los invitamos a participar en la revista, que bueno, como dijimos en un inicio, la convocatoria está abierta todo el año, se va a publicar semestralmente, pero bueno, la idea es que se reciban los trabajos para poder publicar 2 veces al año. Y bueno, para cerrar nada más, los certificados de quienes se anotaron en el formulario que se envió van a ser enviados antes del viernes próximo y pues estén al pendiente de la siguiente charla que la idea es que estas charlas se van a dar 2 veces al mes, entonces pues bueno, están todas y todos invitados y muchas gracias.